Hoy estamos en Heredia, en el Paseo de las Flores. Nos vinimos a conocer un poco más del nuevo espectáculo del Teatro La Fontina, Robinson y Crusoe. ¡Vamos! ¿Vos nos podrías contar un poquito de qué va esta historia? Claro. Bueno, Robinson y Crusoe es un texto que propone a dos soldados de bandos contrarios, ¿verdad?, de una posible guerra. Es anacrónica, es decir, no tiene como un espacio ni un tiempo definido, puede ser de cualquier momento, pero son dos soldados que se enfrentan a la realidad de tener que convivir con un soldado del bando contrario, ¿verdad? Es muy actual porque nos habla de todo el tema del conflicto bélico que está pasando en tantos lugares, ¿verdad? Y que a veces vemos tan distante, pero en realidad es muy cercano. Y por otro lado, nos habla también de la humanidad que aflora a pesar de uno, ¿verdad? A pesar de sus ideales, a pesar de sus creencias religiosas, políticas o su escala de valores, cuando uno se encuentra en ciertas circunstancias donde la madre naturaleza manda, entonces pues aflora la humanidad. Otro aspecto interesante de este espectáculo y del texto en sí mismo es que propone que los dos personajes hablen en lenguajes totalmente diferentes, entonces también hay un rico trabajo en cómo se construye la comunicación más allá del lenguaje verbal, ¿verdad? Hay toda una lectura profunda, digamos, que cualquier espectador que no fuera de habla hispana, por ejemplo, podría venir a ver este espectáculo y podría entender de qué va el espectáculo. Vos como directora, ¿cómo fue plantear todo el proceso? Porque son, bueno, dos actores, estos dos personajes que, bueno, sí, militares, enemigos. ¿Cómo fue encontrar esos personajes en este techo de la casa? Bueno, fue muy interesante porque cuando a mí Alberto fue el compañero que me presentó el texto, cuando yo lo leí por primera vez, yo tenía otra idea de la puesta, ¿verdad? Yo leí el texto y a mí me tiró efectivamente una situación muy oscura, si se quiere, ¿verdad? Muy tensa, muy oscura. Luego hablándolo ya con Alberto y con Will, ¿verdad?, como parte del proyecto, dijimos, bueno, no, queremos que sea un proyecto como para todo el público, para toda la familia, porque bueno, a veces hablamos de temas serios solo para los adultos, como si los niños y los jóvenes no fueran capaces de generar criterio importante con relación a temas importantes, y a veces ellos tienen respuestas más maduras y más claras que nosotros como adultos, ¿verdad? Parece mentira, pero así somos. El adultocentrismo hace creer que los jóvenes y los niños no tienen capacidad de criterio, lo cual no es cierto. Entonces me pareció muy interesante la propuesta y entonces fue un reinventar la concepción que yo tenía, pero en ese reinventar realmente creo que fue un florecer, digamos, del espectáculo, porque realmente estamos ante una apuesta que es muy lúdica, el texto es muy lúdico, pero es una comedia absurda, así estamos definiéndola. ¿Por qué? Porque no pretende, digamos, generar risa ligera, sino que las situaciones que estos dos personajes se enfrentan sobre este tejado, sobre este techo, porque toda la escena transcurre sobre un techo, detona situaciones sumamente absurdas del comportamiento humano, y eso se vuelve muy risible, pero al mismo tiempo es muy fuerte, es muy poderoso, porque nos habla de esa humanidad, insisto, que trasciende esa parte racional y que realmente nos conecta con nuestros sentimientos, con nuestra espiritualidad, con nuestra organicidad, digamos, desde lo instintivo, ¿verdad? Desde lo que nos conecta como seres humanos, como hermanos. La experiencia de estar encerrado en el techo, vieras que no es necesariamente lo más difícil, porque me lleva a muchas cosas en la vida que nos encierran. A mí me parece que estos dos personajes se encuentran, como muchas personas nos pasa, en un momento determinado de la vida, con la pérdida de libertad, con la necesidad de encontrar algo más o de ir hacia eso que tanto amamos y de repente no valoramos. Son dos personas que han estado perdiendo el tiempo, luchando por algo innecesario o por algo que alguien creó, y de repente descubren que lo que son ellos en esencia lo están perdiendo. Y lo encuentran aquí, aislados. Creo que ha sido un trabajo muy fuerte para ellos, muy demandante, ¿verdad? Para mí también, en el sentido de que es la primera vez en mi vida que me enfrento ante una dirección donde los actores no deben entenderse, no deben comunicarse primera entrada, ¿verdad? Generalmente el trabajo de eso es los textos tiran hacia otro lado, en este caso es
justamente trabajarla en comunicación, además en un equipo donde los dos actores tienen una comunicación tan cercana, pero eso fue uno de los grandes retos, porque ellos tienen una muy buena química como equipo de trabajo, y entonces más bien el reto fue cómo distanciar y romper un poco, ¿verdad?, esa conexión tan inmediata que había, y poner en su lugar, digamos, esta necesidad de ir construyendo paulatinamente esa conexión. Para mí este militar es una complejidad, primero porque nosotros no tenemos ejército, entonces la búsqueda de un personaje de estos no es tan cercano, ¿verdad? Hay que estudiarlo más, profundizarlo más, leer más, luego construirlo con Alberto es todavía más interesante, más bonito, porque nos encontramos o Alberto nos propuso este texto para trabajarlo juntos y me dijo, mira, yo pensé en vos y conforme hemos ido trabajando he ido entendiendo por qué de repente me dijo pensé en vos, y yo digo, qué curioso, porque son como esas coincidencias maravillosas que da el teatro, ¿verdad? Sí, yo en el 2014 había hecho un espectáculo, un monólogo, y quedé como con la tentación de hacer algo un poco más para toda la familia, porque era una cosa muy seria lo que había hecho. Entonces me puse a buscar entre las cosas que se leían los muchachos en el colegio y me enteré que se leían Robinson Crusoe. Entonces hice una búsqueda y me encontré con este espectáculo en ciertos lugares en internet. Procedí a hablar con el autor, que está en Dinamarca, con Giacomo Ravicchio, uno de ellos, y pues me lo mandó, nos cedió los derechos de autor, y es una obra muy interesante porque se creó en 1985. Nino y Giacomo dieron 500 funciones de esa puesta en escena en múltiples países alrededor del mundo. A partir de ahí se empezó a generar puestas en escena en una gran cantidad de países. Nosotros somos la puesta número 121, 31 años después del estreno. Los autores de este espectáculo proponen este texto para teatro infantil, o sea, para niños, jóvenes y adultos. Y se dice que los adultos salen fascinados y que vienen tal vez acompañando a los niños y diciendo, esta es una obra para mí, y los niños le preguntas también y salen encantados porque la disfrutan un montón. ¿Cómo desde la dirección podés estar pensando en todos estos públicos, verdad? Porque es un espectro muy amplio. Bueno, justamente el ejercicio fue entender que los niños no son seres no pensantes, ¿verdad? Sino más bien totalmente lo opuesto, que son seres humanos deseosos de aprender, de conocer, de poder opinar y, ¿verdad? Y tener una escucha, digamos, receptiva de su opinión, ¿verdad? Y por otro lado, también no me fue difícil, digamos, a nivel de puesta, como encontrar, digamos, este idioma o este lenguaje universal a nivel de códigos en la puesta que hemos desarrollado, porque los adultos somos niños en el fondo, digamos, lo que pasa es que se nos va olvidando en el camino, pero ese espíritu lúdico, ese elemento de inocencia, los adultos lo tenemos, sencillamente algunos lo tienen más adormecido que otros, ¿verdad? Pero esa conexión sensible todos los seres humanos la tenemos. La lectura que hagamos de la puesta o la profundidad de la multiplicidad de lecturas que la puesta permite va a depender del conocimiento que cada quien tenga. Digamos, por ejemplo, esta es una obra que los dramaturgos escriben a partir del libro Robinson Crusoe. Digo, no es que escriban a partir de ella, pero lo toman como pretexto, inclusive casi que toman el nombre y juegan un poco con el nombre, ¿verdad? La persona que haya leído el libro va a poder hacer muchas otras lecturas de esta obra, a diferencia de las personas que nunca han leído el libro. Entonces creo que realmente es la virtud del texto, es un texto que nos habla desde otro lugar que no es la razón necesariamente o únicamente, y eso permite que se vuelva una obra universal a nivel de género y a nivel, tan por supuesto, de rango etario o edades, ¿verdad? Digamos, de este proceso, vos como directora, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Todo, yo tengo que decirlo que todo, pero quizás una de las cosas que más he disfrutado es el trabajo de cómo se ha ido dando la construcción de la puesta final. Y esto lo digo porque realmente quizás una de las cosas que a mí me pasan es que mucho de lo que yo defino en una puesta viene de la comunicación y la comunión con los actores. Y creo que eso es una de las cosas que más disfruté en este proceso, o sea, con ellos dos trabajamos de la mejor manera. O sea, a nivel, digamos, de la puesta no hemos tenido dificultades
fuertes, ha sido todo muy fluido, digamos, ha habido una escucha muy, muy importante en ellos y también yo siento que ellos me han dado mucho a mí y creo que hay mucho de ellos en esta apuesta, más que de mí, ¿verdad? Creo que lo que yo hice fue como agarrar los elementos del trabajo de encuentro que hicimos en un inicio, porque nunca habíamos trabajado los tres juntos, Wilson, Alberto y yo, entonces hicimos un pequeño taller al principio, donde yo me involucré con ellos, y desde ahí yo siento que los canales se abrieron para que la apuesta fuera muy divertida. En el proceso nos ha pasado que nos hemos enfrentado en situaciones donde son muy fuertes, digamos, de la escena, pero nos hace gracia por el mismo sufrir, digamos, del personaje, ¿verdad? Y entonces nos vemos súper tentados a morirnos de risa en mitad de un ensayo, y creo que también hemos tenido como esa tranquilidad de poder decir, que tengo risa, necesito parar, necesito volverme, porque es una cosa muy orgánica, digamos, no es una cosa ni forzada, ni es una cosa que hable de que no se esté tomando en serio el trabajo, sino que es una reacción del proceso, y nos ha pasado a uno o al otro en algún momento, entonces siento que ha sido un proceso muy rico en ese sentido. Más duro ha sido en la producción, quizás la parte que ha sido un poco más difícil, ¿verdad? Pero la apuesta ha sido una parte muy rica. Son dos actores encerrados, digamos, por decirlo de una forma, en un techo de una casa. Eso implica que hay mucho trabajo actoral, ¿verdad? Porque a veces uno va a ver espectáculos que tienen grandes movimientos escenográficos, que pasas de un espacio a otro, o que tenés 15 actores o más en escena. El trabajo de dirección en eso fue como muy detallado. Sí, y sigue siéndolo. Sí. Estamos todavía unos días de estreno y bueno, los pobres siguen sufriendo conmigo. No, efectivamente es un trabajo de actor, o sea, es trabajo interpretativo para mí. Uno podría pensar en volarse desde la dirección, ¿verdad? En llenar de efectos la apuesta. Y justamente más bien la apuesta ha sido buscar una simplicidad dentro de la complejidad de la apuesta. Y bueno, y apostarle a lo que es el teatro, que es el trabajo de convenciones, ¿verdad? De crearle al espectador a través de lo que sienta el personaje, lo que el actor le preste a ese personaje, crearle ese mundo, ese entorno, ¿verdad? Sí es un trabajo minucioso, es muy minucioso a nivel interpretativo, muy retador, porque tienen que estar controlando pues la sutileza, digamos, de la gestualidad, los desplazamientos, o sea, es un espacio muy reducido de trabajo, de área escénica, digamos, para ellos. Entonces sí es un trabajo de mucha limpieza actoral, ¿verdad? Donde ellos quedan al desnudo, es decir, ese es el gran reto de esta obra. Si ellos logran dar con el tono emocional de sus personajes, creo que el público va a disfrutar muchísimo la obra. Creo que se va a encontrar con cosas que no esperaban, que los toque, digamos, a nivel emocional, ¿verdad? Porque hay momentos tensos de la obra, aunque es un espectáculo pensado para grandes y para niños, pero quien dice que los niños no pasan momentos también difíciles, ¿verdad? Además, a lo que ellos están expuestos hoy en día con la televisión, el internet, las películas, etcétera. Creo que esto no es nada fuera de lo común que ellos van a ver, y más bien eso nos va a permitir pues también abrir ciertos canales de comunicación con los niños, con los jóvenes y con los adultos, a nivel emotivo, ¿verdad? No solo racional. Yo creo que la historia de estos dos personajes, ese encuentro entre estos dos enemigos, que es tremendo al principio, pero que poco a poco empieza a aflorar toda esa humanidad, la amistad, la buena vibra, cómo enfrentan problemas culturales que tienen ambos, cómo enfrentan la xenofobia, el querer imponer, y a la vez el juego lúdico, porque es que es muy divertido la situación en la que estos dos personajes se encuentran, es muy divertida a pesar de la dureza de la historia, y creo que eso va a enganchar a toda la familia. Yo creo que eso, el juego, por ahí Tatiana decía, ¿verdad?, que los grandes ocultamos mucho, opacamos mucho al niño que llevamos interiormente. Me gusta siempre contar que una vez que llevamos un taller de teatro con Morgan, un director de casting del Circo del Sol, él nos decía de primera entrada, si un actor no tiene la capacidad de ser como un niño, está muerto, porque tiene que reinventarse, tiene que ser creativo, tiene que saber jugar como son los niños. Y creo que eso es lo que hace que el teatro sea tan cercano a la gente.
Pero contamos con el apoyo de los autores, tanto Nino como Giacomo, uno que está en Francia ahorita, el otro en Dinamarca, y tenemos la música original del autor que se llama Jérôme Bauer, que es un autor francés, él es parisino, actualmente vive en Suiza y nos cedió la música, que es música original muy hermosa, muy lúdica. Entonces es un equipo ya que se está conformando a nivel internacional, digamos, con profesionales muy importantes, y para nosotros es un honor, un gusto poder trabajar de esa forma, con toda esa generosidad que ellos han tenido con nosotros, y además de los diseñadores, ¿verdad?, que tenemos, Alejandro Araya en el diseño de luz, Tati, que está encargada también del vestuario, Ker Chavarría, que nos ayudó con el diseño de la escenografía, y todos estamos trabajando juntos para esto, con todo el amor, con toda la entrega y con todo el cariño para el público. Y algo muy, muy importante también que no podemos olvidar, y la apertura del Teatro La Fortina, ¿verdad?, que está abriendo este espacio a nosotros, los grupos independientes, para poder desarrollar espectáculos como estos. Mi amigo se los va a decir ahora en su idioma. A ver. Ich bin halb in die Arme, halb kur. Ich kijk honker, ine, fakke, dor, honker, heke, La Fortina, ich klar. Ok, lo que está diciendo él, recuerden, del 15 al 1 de mayo en el Teatro La Fortina. Se lo resumí. Habla en español. Ich gehor. Ale. Dice que hasta luego.